El domingo mencionábamos que el reinado de Manasés había sido el reinado más extenso, más de 50 años, y añadido a ello 2 años de su hijo Amón. No sé por qué tengo todavía esto. No creo que vaya a infectar. En todo caso, mencionábamos que Manasés, con su reinado extenso y los 2 años de su hijo Amón, habían perpetuado en Judá una crisis espiritual. No le llamamos así el domingo pasado, pero es a la luz de eso que encontramos ahora, aunque ya se llevó a cabo la reforma de Josías, la crisis espiritual continúa porque los hijos de Josías sencillamente restauraron todo lo que Manasés y Amón habían hecho. Entonces la reforma de Josías fue algo muy temporal, únicamente para el tiempo en el cual él vivió. Y eso significó que con la crisis de Manasés y Amón, y ahora continuada con los hijos de Josías, era verdaderamente el principio del fin para el reino de Judá. El libro de Sofonías, como mencionábamos también el domingo pasado, se realizó, se llevó a cabo, el profeta estuvo ministrando en esos años cuando el joven Josías no había comenzado su reforma. ¿Y por qué decimos eso? Por el hecho de que lo que encontramos ahí en el libro de Sofonías, lo que él, de lo cual acusa al pueblo, no habría estado presente una vez que Josías hubiese comenzado con la reforma. Pero en esos primeros años, cuando él todavía era un joven y no había comenzado a buscar al Dios de David, su padre, como leímos en Segunda Crónicas, todo eso estaba presente, los resquicios del tiempo de Manasés y lo que Amón había continuado, estaba presente. Entonces, como a causa de eso, el Señor manda a Sofonías, que comienza a decirles que el fin ha llegado, que no hay absolutamente oportunidad para regresar. El Señor ha determinado que el juicio se va a llevar a cabo, tal como sucedió con Jeremías. Que Jeremías le dijo, el Señor le dijo a Jeremías, ya no ores por esta gente, ya no ores por este pueblo, porque ya ha sido determinado. Bien, ahora entonces veamos lo que tienen ahí en sus notas ustedes en cuanto al bosquejo. El resumen de estos primeros 6 versículos de Sofonías tienen que ver con el hecho de que el Señor, por medio de Sofonías, en un tiempo de crisis espiritual, les está anunciando que Él destruirá lo que Él ha creado. La creación va a ser sujeta a juicio, incluyendo a Judá y a Jerusalén con su idolatría, rebeldía y apostasía. Y aquí vale la pena volver a mencionar que cuando estos profetas ministraron, por medio de ellos el Señor envió no solo una palabra de juicio para Judá, y en casos anteriores a Israel también, sino que también se proyectaron a un tiempo todavía futuro, un tiempo que desde nuestro punto de vista todavía está futuro. En cuanto a la aplicación, ¿qué podemos derivar de lo que el Señor le dice en términos generales a Sofonías, al pueblo por medio de Sofonías? Lo hemos puesto ahí. La palabra de Dios anuncia que Él juzgará
toda la creación, a causa de la falsa religiosidad del hombre con su rebeldía y apostasía. Por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos a responder ante ese anuncio, ante esa advertencia? Entonces, evitemos ser objeto de ese juicio, buscando al Señor de corazón, sometiéndonos a Él. En primer lugar, en el versículo 1, leemos palabra de, pongan a notar ustedes que yo he puesto ahí Yahweh. La palabra Jehová, que se ha perpetuado en nuestras iglesias evangélicas, influencia de, obviamente, Reina Valera, no es muy acertada en términos de lo que habría sido la pronunciación. No sabemos exactamente cómo se habría pronunciado esas 4 letras que indicaban el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Es lo que le llaman el tetragramatón, o sea, 4 letras que serían consonantes, 4 consonantes. No sabemos cómo se pronunciaba porque los judíos en su tradición dijeron, es un nombre sagrado, no lo vamos a pronunciar. Entonces esa pronunciación se perdió. Ahora creemos que ese nombre tiene relación con el verbo ser, el verbo que tiene que ver con la persona de Dios, lo que Él es. Y por eso entonces creo que la pronunciación Yahweh o Yahvé es más acertada que la forma que tenemos en Reina Valera. Pero bien, no estoy aquí para hacer una campaña, hacer un lado Jehová. No. Eso es lo que al cual estamos acostumbrados, pero yo me he acostumbrado a pronunciar Yahweh. En todo caso, palabra de Yahweh, la cual vino a Sofonías, hijo de Cushi, o Cusi, como dice la Reina Valera, hijo de Gedalías, hijo de Marías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Nos da el contexto histórico en el cual el profeta recibió palabra del Señor. Y lo que nos concierne aquí en términos de interpretación y por lo tanto aplicación para nosotros es que esta es, como él declara desde el principio, esta es palabra del Señor, palabra de Yahweh, palabra de Jehová, palabra del Dios de Israel. No es algo que se le ha venido a la mente y que de pronto él va a ir a predicar y a proclamar. No es algo que él se ha inventado. Él quiere que el pueblo sepa que es algo que procede, que viene del Señor, Dios de Israel. Los que escucharon sus palabras y después los que las vivieran necesitaban saber que esto provenía del Señor. Y es algo que todos los profetas, si ustedes estudian o leen todos los profetas casi al principio, en el capítulo 1 van a encontrar que todos declaran que lo que van a pronunciar, lo que van a proclamar es palabra del Señor. 2 profetas en ese tiempo también estaban predicando, estaban ministrando, Jeremías y Ezequiel, ministrando en un tiempo crucial. Y la expresión palabra de Yahweh o palabra de Jehová se usa un total de 127 veces en Jeremías y Ezequiel. Ellos también están pronunciando, declarando que esto es palabra del Señor. Los oyentes deberían de reconocer que los oráculos, las palabras que pronunciaban eran provenientes de Dios. Y esa palabra procedente de Dios vino, la traducción, literalmente fue, que indica que esa palabra se produjo, se hizo algo real en el profeta que la percibió. En determinado momento él experimentó la realidad de la revelación del Señor
en el que él, es decir, el Señor, le dio a conocer un mensaje que quería que su pueblo escuchara. Era necesario una vez más que los oyentes, Israel y Judá, estuviesen conscientes de que como Jehová, como Yahweh, había hablado a Moisés en tiempos muy antiguos, ahora lo estaba haciendo por medio de sus siervos, los profetas. Y ya por ese tiempo, unos 8 siglos después de la salida de Egipto, es decir, el tiempo cuando Sofonías estaba administrando, los que oían las palabras de los profetas deberían saber, como dije, que era palabra de Dios, anunciada para realizar su propósito que habría de cumplirse. Por lo menos 5 profetas se habían hecho presentes antes de Sofonías: Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. 5 profetas habían estado declarando algo acerca del Señor. Y poco después de Sofonías, el Señor declaró por medio de Jeremías palabras en las cuales él dijo: yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Jeremías 1:12. Ahí hay una visión que él tiene, pero obviamente no tenemos tiempo para examinarla. Pero esas palabras son importantes. El Señor le comunica a Jeremías que él está velando, él está asegurándose de que su palabra, lo que Jeremías y lo que los otros profetas han declarado, que eso se lleve a cabo. De manera que es importante. Por lo tanto, habiendo visto esto tan breve, pero tan importante, el principio que veo que debemos aplicar nosotros en nuestra vida es que Dios nos habla por medio de esta revelación escrita que Él ha dado, y por lo tanto debemos oírle, debemos escucharle, debemos poner atención, así como era el propósito por medio de los profetas. Ahora, si lo que los profetas anunciaban era palabra del Señor, los que la oían deberían de responder con obediencia. Rechazar la palabra les ponía en peligro de ser rechazados por él. Por ejemplo, en 1 de Samuel 15:23, y eso mucho tiempo antes, pero ya anticipando a los profetas, el Señor dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también le ha desechado para que no seas rey. ¿Se acuerdan a quién se le pronunciaron estas palabras? A Saúl. Él no escuchó, entonces el Señor le rechazó. Y ese es el mismo principio que se había de aplicar a las personas que ahora a Sofonías y otros profetas les estaban ministrando. A través de la historia, como sabemos, ya mencionábamos el domingo, Israel no puso atención. Moisés dijo: no, desde tiempos antiguos, no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:61, para los que están tomando notas. Deuteronomio 28:61. Ya desde ese tiempo antiguo, Israel estaba obstinada en no escuchar las palabras del Señor. Y así ya hicimos referencia a muchos otros pasajes donde se menciona que Israel no escuchó lo que el Señor tenía para ellos. Ahora, la importancia de escuchar y obedecer, poner en práctica lo que se nos indica, no solo está en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto, lo vemos constantemente, pero en el Nuevo Testamento también. Acuérdense lo que sucedió cuando la voz que vino en el momento cuando el Señor Jesucristo fue a Juan para que bautizara. La voz que vino de parte del Padre es: este es mi Hijo amado. ¿Qué? A él
oír. Y la palabra oír en la Biblia no solo se refiere a la percepción de ciertas ondas de sonido que penetren en los oídos, sino que tiene que ver con obediencia, con obedecer. El Señor Jesús, ¿cuántas veces no dijo? El que tiene oídos para oír, oiga. Y la idea es que si en realidad tenéis esos dos orificios, uno a cada lado de la cabeza, para poder oír, entonces verdaderamente oír, significando obedecer, hacer lo que yo os digo. Las epístolas contienen muchos imperativos. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio lógico, es la traducción en eso. Entonces, el versículo 1 que leemos aquí en Sofonías impone una responsabilidad, no solo para el pueblo oír y obedecer, sino que también sobre el profeta para proclamarla. Recibir la palabra hacía al profeta un portavoz y representante de Yahweh o de Jehová, con la responsabilidad de comunicarla. La experiencia de Jeremías, que cuando él recibía la palabra del Señor, él dijo que todo el tiempo que hablo la palabra del Señor me meto en problemas. Y llegó un momento cuando dijo, ya no voy a predicar, ya no voy a dar a conocer su palabra. Pero ¿qué sucedió? Dice que la palabra del Señor era como fuego en sus huesos, que no podía mantenerla allá adentro, tenía que hacerlo. De manera que no solo es para los que oyen la palabra, pero obviamente comienza con aquel a quien se le ha dado la palabra para predicar. Veíamos ahora en el auto con Orlando y hablábamos de la situación que encontramos en la iglesia evangélica hoy día. Una situación en la cual muchas veces no hay verdadera entrega por parte de los que se declaran por sí mismos como evangélicos. Y le decía yo al hermano que una de las razones, y si no es la mayor razón, es que los pastores han sido negligentes en predicar la palabra del Señor, en proclamarla. Se tiene la palabra escrita, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener la palabra en nuestro idioma, pero ya no se considera verdadera palabra de Dios, sino que muchas veces hay tantas otras cosas que entran. Pero bien, ese es todo un otro tema. Se mencionan varios personajes ahí en cuanto a los ancestros, las personas de quienes Sofonías procedía. Todos nombres interesantes, pero quizás el que más nos interesa es la mención de Ezequías. Dice, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Pareciera ser que al trazar su linaje hasta Ezequías, el profeta estuviese recalcando la importancia de ese rey, que fue quien llevó a cabo esa gran reforma para restaurar el culto a Yahweh. Entonces, Sofonías estaba siendo usado por el Señor para anunciar el inminente juicio, como vamos a ver en los próximos versículos, y urgentemente exhortar al rey, a los sacerdotes y al pueblo a buscar al Señor. Buscar rectitud y humildad, que vemos ahí en el capítulo 2, versículo 3. Pero
El punto de referencia de todo esto con la situación presente es que en el siglo XXI existe también una crisis espiritual que afecta a la sociedad en su totalidad. Pero Dios no calla ante todo lo que sucede en nuestro mundo. Él nos habla y nos advierte por medio de su palabra y nos da a conocer lo que todavía está por venir como consecuencia de esa crisis. Esa advertencia sirve como transición para el segundo punto. Hemos dicho que Dios nos habla, debemos ponerle atención. En segundo lugar, Dios nos advierte. Ignorarle resulta en juicio. En primer lugar, un juicio que afecta al ser humano. Noten el versículo 2. Ciertamente juntaré. Haré perecer todo de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Desde el primer momento, Sofonías desea que su audiencia sepa que el Señor está por hacer algo que afectará a todos. Ciertamente juntaré. Da a entender la seguridad de que el Señor actuará. Es Él quien producirá lo que se anuncia. Noten cómo está en la primera persona. Dice ahí, haré perecer al hombre. En el versículo 3. En el versículo 2, ciertamente juntaré, haré perecer. Esa es la primera persona. Yo voy a hacerlo, dice el Señor. Es una declaración de que Él se encarga de todo. Y luego dice todo, indica un juicio global. Pero sabemos que como en Génesis, en el diluvio, algunos fueron preservados, es evidente, por lo que podemos leer particularmente en otros pasajes de la Escritura, y aún cuando entramos al final de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, vemos que ese todo siempre implica la necesidad de preservar a algunos con algún propósito, como el Señor lo hizo en el tiempo del diluvio. Todo sobre la faz de la tierra. Esa expresión sobre la faz de la tierra se usa también en Génesis 6:1 con referencia al diluvio. Él exterminó todo ser viviente que estaba sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que Dios destruyó con agua en una previa ocasión, Sofonías anuncia que el Señor destruirá una vez más con otras manifestaciones cósmicas. Y eso lo vamos a ver en los versículos 14 y 15. Y con conflictos armados entre naciones. Y al fin y al cabo lo vemos también en el libro de Apocalipsis. En el versículo 3 dice el Señor, haré perecer al hombre y a la bestia. Haré perecer las aves del cielo, los peces del mar, las cosas que hacen tropezar con los impíos. Esa traducción es un poquito diferente de lo que encuentran en la Reina Valera. Y luego esta última parte también, en este versículo, sí, cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra. Ustedes van a ver que en varias ocasiones yo traduzco sí como una partícula aseverativa. La razón es porque Reina Valera, por lo general, ustedes van a encontrar, y también en otras versiones encontrarán que dice y es porque esa partícula, esa conjunción del idioma hebreo puede traducirse de esa forma y de muchas otras formas. El contexto es el que va a indicar cómo debe de traducirse. Y creo que aquí el Señor está aseverando, sí, en verdad, cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra. Y este versículo comienza con la explicación de la destrucción. El verbo haré perecer, usado en el versículo 2, se emplea 2 veces más para enfatizar la realidad del anuncio. El todo, previamente mencionado, se refiere a gran parte de cada cosa, como dije anteriormente. Y una vez más,
la culpabilidad del ser humano con su extrema e impenitente pecaminosidad conducirán a que la justicia divina se manifieste en forma drástica sobre toda la creación. Y noten cómo dice también ese versículo, y las cosas que hacen tropezar en el versículo 3, y las cosas que hacen tropezar con los impíos. No solo la bestia, las aves del cielo, los peces del mar, sino que también las cosas que hacen tropezar junto con los impíos, y luego asevera, sí, cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra. Lo que Sofonías identifica como tropiezo comienza a especificarse en los versículos 4 y 5. Ahora, Jeremías, contemporáneo de Sofonías, unos pocos años después, pero contemporáneos, hace ver que lo que es vanidad y lo que el pueblo de Dios, a lo que el pueblo de Dios ha quemado el incienso, les ha hecho tropezar. Escuchen esto. Jeremías 18:15 dice, mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. De manera que la idolatría, obviamente, era un instrumento de tropiezo para Israel. Constantemente lo fue en el reino del norte y desafortunadamente muchas veces al tiempo al reino del sur. Pero la idolatría era tan solo parte del enjuiciamiento, el incesante deseo del comercio y las riquezas que sale a reducir en los versículos 11 y 18, así como el sentido de apatía, lo cual vamos a ver también, y la satisfacción con su pecaminoso y letargo espiritual, son las cosas que les han hecho tropezar. Ahora, todo eso, como dije, sale más adelante y lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero junto con los impíos, la palabra impíos literalmente es ahí, malignos. Es impío o maligno el que actúa contrario a lo que Dios ha estipulado. La primera vez que se usa esta palabra es en Génesis 18, en contraste a justo, en conexión con el juicio de Sodoma y Gomorra. Pero se es impío no solo por lo que se hace. Obviamente eso contribuye a que se califique o se identifique a una persona como tal. Pero desde que el hombre nace, posee ya la predisposición a apartarse y descarriarse. El escritor de Eclesiastés observa que debajo del sol lo que encontró fue un lugar de juicio y de impiedad. Tiene que ver con impío, maldad. Eclesiastés 3:16. Entonces, con los seres humanos, con las bestias, con las aves, con los peces, Dios anuncia también la destrucción de todo lo que ha sido de tropiezo para el hombre. Tropiezo en el sentido de hacer caer en pecado y desobediencia a Dios. Todo lo creado por Dios para beneficio del ser humano, como también lo que el hombre ha diseñado para beneficiarse a sí mismo y que le ha servido de tropiezo, serán objeto del juicio divino. Ahora, el hombre hoy se desconcierta y se queja. Quizás nosotros, aún como cristianos, nos quejamos de las catástrofes que se suscitan en el mundo, sin ponernos a pensar aún remotamente en la responsabilidad que el mismo hombre pueda tener por ello.
Muchos ignoran totalmente la mano de Dios y otros niegan la posibilidad de que un Dios de amor permite el sufrimiento de los que son víctimas. Pero Él claramente explica en su palabra que es el pecado del hombre lo que ocasiona el juicio. De manera que Dios nos advierte que ignorarle resulta en juicio. Un juicio que afecta al ser humano y todo lo que está a su alrededor. El final del versículo prácticamente repite el principio, donde dice, sí, cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Ahora, juicio que afecta al ser humano y todo lo que está a su alrededor. Pero también juicio que afecta a los que piensan estar bien, pero están alejados de Dios. Nota los versículos 4 al 6. Dice el versículo 4. Y extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y cortaré de este lugar lo que queda de Baal. El nombre de los he puesto a la palabra ahí, Quemarín, que es una transliteración. Cuando hablamos de transliteración es agarrar una palabra de un idioma y ponerla en términos de nuestro idioma. Como por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Parqueo o parquear, que lo derivamos del inglés park. Ponemos las palabras en nuestra propia forma. Y lo que estoy haciendo aquí es usando el hebreo y poniéndolo en español. Y la razón es porque no estamos seguros que habían sido los Quemarín. Evidentemente eran sacerdotes o apóstatas, o posiblemente mejor describirlos como sacerdotes falsos. Hay un pasaje donde se habla de que los reyes del norte habían puesto a sus propios sacerdotes, no aquellos que eran de la tribu de Leví, sino que eran sacerdotes que habían sido colocados como tal, pero que en realidad eran falsos, no eran según lo que el Señor lo había determinado. Y posiblemente a eso hace referencia, porque noten, con los sacerdotes, en otras palabras, los Quemarín son diferentes de los sacerdotes. Posiblemente los sacerdotes sean los verdaderos, que eran descendientes de Leví, y los Quemarín eran los que ejercían como sacerdotes, pero que en realidad no habían sido autenticados por el Señor, de acuerdo con lo que él especificó de la tribu de Leví. Y luego, y a los que adoran sobre los terrados, al ejército del cielo, sí, a los que adoran, los que juran a Yahweh y los que juran por su rey. Noten que el versículo 5 de Reina Valera dice Milcom. Milcom era un dios pagano, pero creo que no se está refiriendo a ese dios en sí, sino que se está... las letras para la palabra Milcom y las letras para la palabra rey en hebreo son las mismas. Entonces creo que se está refiriendo aquí al rey. Ellos juran a Dios y los que juran por su rey. ¿Quién es el rey? Bueno, para ellos habría sido, en el versículo 4, Baal. La palabra Baal significa señor, amo, dueño. Entonces, muchos, la gran mayoría en Israel y muchos de ellos en Judá se habían sometido a Baal. Parece que estaban enamorados, infatuados con la idolatría de todo esto, incluyendo Baal, que era el dios principal de los cananitas, de los cananeos, y Israel, y luego Judá,
se sometió a él. Él había venido a ser prácticamente su rey para ellos. Y lo peor de todo esto, hermanos, que dicen, juran a Yahweh. Hacen una declaración, un juramento al Señor, se comprometen con Él para algo, pero lo hacen a la vez por su rey, que es Baal. Qué inconsecuencia, ¿no? Pero evidentemente eso se hacía y el Señor dice, ese juicio va a ser contra aquellos que piensan estar bien, pero en realidad están alejados del Señor. Y dice, noten, versículo 6, y los que se apartan en pos de Yahweh, sí, los que no buscan a Yahweh, ni le consultan. De manera que el Señor dice que va a extender su mano, la mano del Señor a través de todo el Antiguo Testamento, ciertamente tiene que ver con un toque, por decirlo así, de bendición o un toque de maldición y juicio. Fue precisamente la mano del Señor que sacó a Israel de Egipto. Y la mano del Señor se usa antropomórficamente, de forma como que si él tuviera una forma humana, se usa para referirse al poder del Señor. El poder del Señor o bendice o castiga. Y aquí esa mano va a extenderse de una forma judicial. Extenderé mi mano contra, no a favor de, sino contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Obviamente Jerusalén viene a ser representativa de todo Judá como en la capital de ese reino. Y cortaré, la palabra cortar aquí, noten cómo Reina Valera dice exterminaré. Bueno, en términos, al fin y al cabo, en términos reales, eso termina siendo exterminar. La palabra cortar es literalmente lo que encontramos en el hebreo. Es una palabra que por lo general tiene que ver con muerte. Cuando se corta a alguien es que el Señor le mata. Da por terminada su existencia. Cortaré de este lugar lo que queda de Baal. Había mucho que todavía había quedado desde los tiempos de Manasés y Amón. Y estos eran los primeros años de Josías. Pero Josías era un niño o tal vez ya había entrado a su adolescencia, pero no había comenzado a ejercer su autoridad como rey, por una parte, y no había comenzado a buscar al Dios de David, su padre, no había llegado ese momento, podríamos llamarle, de conversión, que le llevó a comenzar su reforma cuando tenía 20 años. Era que eran los años del principio de Josías. Y había mucho que quedaba de Baal. Y el Señor dice, cortaré de este lugar lo que queda de Baal. Como ya mencionamos, el nombre de estos posiblemente sacerdotes falsos. Y también los sacerdotes, los que en realidad eran sacerdotes autenticados por el Señor de acuerdo con su trasfondo genético, que provenían de la tribu de Leví. A ellos también, ¿pero por qué? Porque se habían convertido prácticamente, se habían dado vuelta y en vez de servir al Señor servían a Baal y otros ídolos. Entonces el Señor dice que nos va a cortar. Y a los que adoran sobre los terrados, versículo 5. Creo que mencionamos el domingo por la mañana que tanto el norte, es decir, Israel, como Judá en el sur, adoptaron las religiones
la religión asiria y babilonia, que tenía que ver con la adoración de los astros celestes, la luna, el sol, las estrellas, lo que llaman el ejército de los cielos. De manera que, ¿qué mejor lugar para adorar los astros celestes que el terrado? Subir allá. Aquí todavía no hay una terraza, ¿verdad? Bueno, pero ustedes tienen en su casa terrazas. Muchos de ustedes. ¿Qué mejor lugar desde donde adorar a estos astros celestes que desde ahí? Y era precisamente lo que se hacía. Esas eran las prácticas que habían adoptado de Asiria y de Babilonia. A los que adoran sobre los terrados, al ejército del cielo. Y el Señor afirma una vez más, sí, a los que adoran, los que juran a Yahweh y a los que juran por su rey. Permítame, quizás le puedo ayudar a entender esto de esta aseveración como la cual yo he traducido. Pasen por favor a la parte izquierda, la columna izquierda, ver lo que Reina Valera dice. Dice, versículo 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. La forma en que aparece en Reina Valera es como que si fueran dos grupos diferentes, los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y otro grupo, los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Creo que es exacta, es el mismo grupo al cual él se refiere. De manera que en vez de y, que añadiría un grupo al otro, creo que la traducción debe ser sí. No solo estos que adoran sobre los terrados al ejército del cielo, sí a los que adoran, a los que hacen tal cosa, y que a la vez juran al Señor, y los juran por su rey, por Baal. De manera que en el versículo 6, y a los que se apartan de en pos de Yahweh. Qué cosa más trágica. Imagínense ustedes, este es el pueblo al único pueblo en toda la tierra a quien el Señor se había revelado de una manera especial, sobrenatural, por medio de Moisés, y aún no solo por medio de Moisés, sino que el pueblo mismo pudo escuchar la voz del Señor. Este fue el pueblo al cual el Señor envió todos estos profetas, el pueblo al cual el Señor especificó con lujo de detalles su ley, la forma en que ellos deberían de conducirse delante de él. Y el pueblo que había dicho, sí, todo lo que Jehová dice, haremos. No solo una, sino varias veces. Pero ¿qué sucedió? Dice, los que se apartan, se hacen a un lado de en pos de Yahweh. Ya no le siguen. A pesar de todo lo que él había hecho por ellos y la forma en que se había revelado, la forma en que se había manifestado. Y luego, una vez más, esa aseveración, regresando a Reina Valera, en la parte de izquierda, dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová. ¿Son dos grupos diferentes? No son dos grupos diferentes. Los que se apartan de en pos de Yahweh, sí, a ellos, efectivamente, con seguridad, con certeza, a ellos, los que no buscan a Yahweh ni le consultan. No solo se han apartado de él, sino que ya no le buscan. ¿A quién buscan? A Baal,
a cualquier ídolo, a cualquier sacerdote idólatra, a alguien que les pueda conjurar lo que algún espíritu pueda decir, como hizo Saúl. Ni le consulta. Tenga que decir en cuanto a la forma en que deben de actuar y conducirse, ya no les importa. ¿Acaso no habría de ser correcto entonces que el Señor les enjuiciara? De manera que ese juicio afectaría a los que pensaban estar bien, pero que estaban alejados de Dios. El gran problema de Israel, el gran problema de Judá en particular ya en este tiempo, en vista de que el templo de Jehová estaba allí en Jerusalén. Y hago referencia una vez más a lo que ya mencioné el domingo en varias ocasiones. Lean estos pasajes, capítulo 7 y capítulo 26 de Jeremías. Jeremías se para a la puerta del templo y toda aquella gente que viene saliendo ya cumplieron con sus obligaciones, ya hicieron sus sacrificios. Y él dice, este pueblo dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, queriendo decir, este es templo de Jehová. Nunca va a ser destruido. Al fin y al cabo, es su casa, es el lugar donde él ha escogido manifestarse. No se imaginaban, no querían creer que el Señor sí destruiría a ese templo. ¿Qué sucede con los creyentes hoy en muchas ocasiones? Y puede suceder con aquellos que tal vez hemos estado involucrados en el ministerio, que le servimos en la iglesia, que hemos dado a conocer el Evangelio. Es posible que sucedan situaciones en nuestras vidas que nos apartan del Señor y que ya no le seguimos a Él, sino que vamos detrás de otras cosas que despiertan el interés en nosotros, como la idolatría y todo lo que, bueno, es que la idolatría y todas aquellas cosas que hicieron a un lado a Israel y a Judá, era el orden del día. Eso era lo que se practicaba en toda la región. Porque nosotros no también, habrían dicho. Conformarse a eso. Y es posible, hermanos, y creo que sucede, que habrá personas que se manifiestan o declaran ser cristianos, evangélicos, haber hecho una profesión de fe, pero apartarse del Señor y ya no servirle, ya no consultarle, porque han determinado que lo que van a hacer y la forma en que se van a conducir es para ellos lo correcto. Porque quizás al momento les parezca conveniente. Y ese es un gran peligro para nosotros, hermanos. Dios lo sabe. Debemos ponerle atención. Dios nos advierte. Ignorarle resulta en juicio. Juicio para los hombres en general y lo que está a su alrededor. Sabemos que lo que hoy vemos a nuestro alrededor va a ser destruido. Juicio para los que piensan estar bien, pero que se han alejado del Señor. Pongamos atención a lo que Él tenga que decirnos. Y así podamos continuar sirviéndole, agradándole
dándole gloria por la forma en que vivimos y nos conducimos. Oremos. Padre, te alabamos, te agradecemos porque tu palabra es clara, porque podemos tenerla en nuestro propio idioma. Y confesamos, Padre, que habrá muchas veces que la ignoramos. Perdónanos, Padre. No queremos ser como Israel. No queremos ser como Judá. Queremos servir. Y para servirte sabemos que necesitamos humillarnos delante de ti, someternos a lo que tú nos instruyes en tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.